Ayer estuvimos en una reunión de 3 departamentos. Estuvimos con Arauca, con Boyacá y Casanare. En el tema de Arauca fue la secretaria de Infraestructura de este departamento. Nos acompañó el gobernador Carlos Amaya y el gobernador César Ortiz Zorro, donde estuvimos con los diputados y con todos los profesionales técnicos de cada gobernación y por supuesto de Invías, el ingeniero Juan José, quien es el líder operativo de este instituto de Invías, hablando sobre cada uno de los tramos que tienen que ver con esta entidad. Se habló de la vía Elcuciana e inicio manifestando la preocupación con la que salimos todos ayer, a la cual los dos gobernadores le manifestaron que por favor Invías informara de manera muy clara a la opinión pública que los estudios que se han hecho en todo este tiempo para ese tramo que va desde Curicí hasta casi la entrada de Pajarito, es un tramo que geológicamente no le han encontrado ningún tipo de solución, que inclusive en algunos puentes han profundizado hasta más de 60 metros y no han logrado estabilizar los pilotes, los pilares que ya están establecidos ahí para reforzarlos, y que eso simplemente está arrojando dentro de las conclusiones que una de las soluciones que tenemos ahí técnicamente es que Invías plantee y se inicie un estudio para que al otro lado del río Cusiana se logre cambiar el tramo de la vía. Es un tema muy preocupante. Es decir, que ese pedazo de la vía por donde está es absolutamente impracticable desde el punto de vista técnico. Sí, lo que concluyeron ayer en la reunión, nos informaban, es que geológicamente es incontrolable, y o sea, no se puede llegar a plantear una solución en un corto, ni siquiera en un largo plazo, a ese tramo de vía, insisto, donde también hay una preocupación, porque pues Pajarito depende económicamente, es un municipio que para nosotros como casanareños tenemos culturalmente un gran aprecio, pero depende económicamente del tránsito de esa vía. Eso entonces se arroja como resultado de las conclusiones del estudio que determina que geológicamente es ese tramo totalmente incontrolable. Pues se arroja que tiene que ser ya un estudio para ver si la montaña de al frente, la que está al otro lado del río Cusiana, sí podría llegarse a darse manejo, y ese tramo específico manejarlo por ese lado. Y otra conclusión es que definitivamente cobra mucho más valor, mucho más importancia la vía y el tramo Bahodondo, Labranza Grande y Yopal, por el morro que conocemos. Y es un tema muy complejo porque hace parte de un proceso, de un cronograma ya de actividades que va hasta el 2030, donde los gobernadores Carlos Amaya y César Ortiz Zorro han manifestado que estarían en toda la disposición ya de adelantar los recursos, cada uno con 30.000 millones de pesos, siempre y cuando también Invías logre adelantar también los recursos de estas vigencias futuras, para que se pueda hacer en lo que queda de este periodo, 3 años y 8 meses, a adelantar toda la obra para colocar en el menor tiempo posible en funcionamiento esta vía, pero que solo iría más o menos para tráfico liviano, porque no podríamos enviar toda la carga pesada que hoy transita por la vía Elcuciana. De otro lado, se analizaron también otros corredores viales estratégicos vinculados a este tema, que son la vía de los Libertadores y ese otro tramo allá de Yopal, de Bahodondo, Labranza Grande, El Morro, Yopal. ¿Cómo está la realidad de la ejecución de esos proyectos en este momento? También se hicieron esos recorridos en la exposición que hizo Invías, donde la ruta de los Libertadores se hablaba de la poca ejecución que se tiene también en este contrato, donde lamentablemente se han ido recursos en todo el tema de los puntos críticos, cuando se han deslizamiento de tierras, donde los gobernadores han manifestado también contundentemente y le han pedido a Invías que no se inviertan más recursos de los que ya están contemplados en el contrato en estos puntos críticos, que los gobernadores se encargan con la propia maquinaria de las gobernaciones a atender esos puntos críticos, para que no, desperdiciemos la plata de los contratos o el contrato vigente en esos puntos críticos. Eso porque al fin y al cabo la comunidad, ¿qué es lo que quiere ver? Pavimento. Y es el mensaje que hicieron los gobernadores, donde Invías se comprometió inmediatamente a que técnicamente se reúnan con los contratistas y avancen en el tema de la obra. Un tema muy preocupante, Martín y mis queridos periodistas. Se habló de la problemática que ya venía anunciando el diputado Alejandro López, que también nos acompañó, es el tema de la situación del puente sobre el río Ariporo, donde lamentablemente ya conocemos la historia, se cayó el puente que estaba antes, se colocó un puente provisional, donde ya tiene fallas y tiene que reforzarse. ¿Qué dijo Invías? Que es preocupante esa situación,
que ese puente tiene un costo aproximado de 70.000 millones de pesos. Dejaría totalmente desfinanciado este contrato de la Ruta de los Libertadores, pero hay una realidad, mis queridos periodistas, es que esta es una vía nacional y el responsable de esta vía sigue siendo el gobierno nacional, sigue siendo Invías, a la cual también tiene que darle una solución inmediata y no dejar expuesto o aislado el departamento de Arauca. Diputado, pero hablar ya de 70.000 millones de pesos indicaría que ya Invías entonces tiene listos los diseños y los estudios respectivos, o eso es simplemente un cálculo de cuánto podría ser el valor de ese proyecto. Esa fue una cifra que arrojó un profesional, un técnico allá en la exposición, donde manifestaba la preocupación que podría llegar a valer 70.000 millones de pesos. Desconozco, no creo que tengan los estudios y diseños ya de este puente, pero se habló de esa cifra. ¿En qué sentido? De que se estaba analizando si con los recursos del contrato de la Ruta de los Libertadores se podría financiar, pero ya se descartó de pleno porque dejaría totalmente sin recursos para que la ejecución continuara. Y entonces, ¿cuál sería la solución ahí? ¿Echarnos la bendición y esperar que el puente no se vaya a caer porque no hay plata para hacer uno nuevo? No, se le pidió inmediatamente a Invías, que reitero, es la responsable de ese trayecto, de esa vía nacional que comunica los departamentos de Arauca, con Casanare y también, por supuesto, con Boyacá. Y tiene esa enorme responsabilidad Invías de estar cuidando esa estructura que ya está hoy de manera provisional para que no se siga deteriorando, pero también la solución definitiva, tipo con lo que pasó con el Charte. Tiene que Invías responder en ese asunto.